Bueno, estoy saliendo de Colonia Suiza y haciendo la primera parte del sendero que va a Laguna Negra. Hace poco tuvimos una nevada en pleno otoño. Pero bueno, fue hace unos días, la nieve en la parte más baja se lavó, hay nieve en la cumbre. Hay bastante nieve, yo no tengo equipo para caminar en la nieve, así que bueno, voy a ver hasta dónde llego. No me voy a andar haciendo el loco. La primera parte saliendo desde Colonia Suiza no hay prácticamente nada de nieve, salvo algunos manchones al costado del camino. Este árbol se cayó, se debe haber caído con esta tormenta o hace poco. Uno cuando viene seguido a esta parte más o menos ya tenéis identificado algunos lugares y esto no estaba. Ya empiezan a aparecer más manchones de nieve sobre el camino. Debe ser una de las peores etapas de una nevada, cuando la nieve ya se empieza a derretir y se mezcla con el barro. Pero bueno, está re lindo, no hace frío. Está algo nublado, pero el sol se logra colar todavía. Vamos a ver cómo está más adelante. Bueno, ya casi no hay tierra, es prácticamente todo nieve y un poquito de hielo. Todavía se puede caminar bien, no hubo heladas grandes. Es muy bonito ver el contraste entre el blanco de la nieve en el bosque y las hojitas del otoño encima. Me debe faltar una horita más y ya llego, quizás un poco más, caminando en la nieve. Obviamente la pisada no es tan firme y a veces se pierde un poco de terreno. Pero bueno, despacito. Ahí vamos. Bueno, cuando dejé el auto en Colonia Suiza no había ningún auto, cosa muy rara en esa zona no ver nada porque sale el camino a Laguna Negra, el camino a Laguna Negra ahora está cerrado. Acá en el camino, en el sendero, no me crucé con nadie. Es un feriado acá en Bariloche porque es el aniversario, son 120 años ya. Me imaginaba que este camino iba a tener más gente, pero bueno, por ahora nadie. Es un sendero muy familiar, como la pendiente no es tanta, es un lugar muy lindo. Suelen venir familias enteras a caminarlo. La nieve sobre el sendero está pisada, por momentos se hunde un poquito, pero no demasiado. Es increíble ver los últimos días del otoño con nieve abajo en el bosque. Ahí está el filo de las cabras. Por ahí anduve hace unos días. Y desde allá se veía este valle. Ahora está todo nevado. Bueno, ahora sí que está mágico. No quería usar esa palabra, pero ahora está todo despejado, al menos acá arriba. Hay un contraste del cielo, un celeste bien profundo, los árboles rojos tirando a marroncito y todo el suelo blanco con esa alfombrita de hojas. Driving is like a spiritual cleanse where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. Esta es una parte del sendero que se encuentra con el camino a Bellavista. Tengo las zapatillas totalmente mojadas ya. O sea, no es grave, es una caminata corta del día. Ya vi el pronóstico antes de salir, subo en 2-3 horas y bajo también rápido. O sea que tener las zapatillas mojadas estaba dentro de lo planeado. Bueno, se está levantando viento, así que seguramente tenga que poner una campera en un ratito. Bueno, bastante viento. Salvo que el día esté muy calmado, suele haber viento tanto en el Goye como en el Bellavista.
Y de este lado está todo lleno de nieve, así que no me puedo sentar por eso. Así que encontré este lugarcito y apenas me tapa. Bueno, como algo y quería sacar unas fotos. Y ya abajo, a ver si pongo a secar los pies. Bueno, hacia allá está el Cerro López. La nube está cortando lo que es el Pico Turista. Y apenas atrás se ve una partecita del Cerro Capilla. Por momentos se levanta mucho viento. Por otro se calma del todo. La verdad que no me quiero ir. An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a light that died with the night. You and I, we got... Bueno, ya empecé a bajar. Ya estoy más reparado del viento. Bueno, es una caminata para hacer, en invierno para hacer si ya lo conoces al cerro. Recién charlaba con unas chicas que lo estaban haciendo por primera vez ahora en invierno y bueno, estaban un poco perdidas, así que les indiqué un poquito dónde era el sendero, a partir de lo que yo me acuerdo que es en verano. De subida con nieve me llevó 3 horas, se hace cansador caminar en la nieve. Y calculo que ahora en la bajada va a ser otras 2 horitas más. Hay agua en el camino, hay arroyos, sobre todo en esta época. En verano, sobre todo al final del verano, casi no hay arroyos. Y bueno, está precioso, la verdad que el contraste entre el otoño y la nieve y este sol es impagable. Bueno, no te aburro más, nos vemos la próxima. Chao.